Juan Ramón Rayo, es economista. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? La pregunta es qué se puede, qué se debe, qué hay que hacer de forma urgente para intentar contener este impacto que está teniendo en las familias, pues la escalada de precios que ya venía atrás y ahora se ha disparado. Pues el problema es que no hay muchas soluciones porque se trata de un encarecimiento que viene desde el lado de los costes y son unos costes que nosotros no manejamos, son unos costes que no controlamos. Más allá de tratar de mantener, si ese es el objetivo del gobierno, una cierta capacidad adquisitiva entre las rentas más bajas, los precios no habría que manipularlos. Los precios te están mostrando que un producto se está volviendo relativamente escaso y que, por tanto, tenemos que priorizar su uso a los empleos más valiosos. Si nos ponemos a regular precios, a controlar precios, a rebajar artificialmente precios, la señal que estamos mandando es: este producto sigue siendo igual de abundante que siempre, por tanto usted lo puede consumir al mismo ritmo que siempre, pero claro, no es igual de abundante que siempre, estamos pagando una factura muy superior, con lo cual esa diferencia entre el precio y el coste alguien se la va a tener que comer y normalmente nos la terminaremos comiendo los contribuyentes a través de algún tipo de esquema que previsiblemente conoceremos en las próximas semanas. Con lo cual, mejor no manipular los precios y, en todo caso, si hay personas que están en una situación de vulnerabilidad, ayudar a esas personas en concreto. Pero el resto tendrían que ajustarse a la nueva realidad y es que no hay que obviar que nos estamos empobreciendo como consecuencia de la guerra de Ucrania. No hay que manipular la realidad tal como es. Si alguno de ustedes se pregunta, ¿y esto hasta cuándo? Pues fíjense, hay cada vez más incertidumbres. Ahora mismo nos preocupa el precio de la gasolina también. Estamos muy pendientes de la decisión que ha tomado Estados Unidos. El Reino Unido se suma también a esa decisión de dejar de comprarle petróleo a Rusia. Incluso Biden se plantea recuperar un mercado que por otras razones se había dejado de lado, que es el venezolano. Sí, totalmente. Estados Unidos en los últimos días está intensificando contactos, por un lado con Venezuela y por otro lado con Irán, dos estados que podrían incrementar algo la oferta mundial de petróleo, pero que hasta la fecha estaban excluidos de ese mercado internacional por sanciones justamente de Estados Unidos. Parece que queremos combatir a un diablo aliándonos con otros diablos, pero esa es la realidad geopolítica en la que estamos ahora inmersos. Ahora bien, tampoco hay que pensar que si vamos a un bloqueo total de las exportaciones de petróleo ruso, de momento es solo parcial, Estados Unidos y Reino Unido, como has indicado, no hay que pensar que con esto va a ser suficiente. Actualmente Rusia está exportando al resto del mundo, entre petróleo crudo y derivados refinados, 8,5 millones de barriles diarios de petróleo. Venezuela podría suministrar, en el mejor de los casos, adicionalmente 700.000 e Irán 1,3 millones. Es decir, estamos hablando de 2 millones frente a 8,5 en el caso de Rusia. Por tanto, es previsible que si el conflicto en Ucrania no se resuelve y si no se resuelve y se eliminan las sanciones a Rusia, que ese es otro debate, si una vez resuelto el conflicto se levantan las sanciones, es previsible que el precio del petróleo siga bastante más alto, no sé si a los niveles actuales, pero bastante más alto de lo que estábamos acostumbrados. Desde luego parece que Europa ha descartado esa opción. Europa no va a renunciar al petróleo que viene de Rusia. Nuestra dependencia también tiene más que ver con lo que llega desde allí, pero en cualquier caso no sabemos hasta qué punto puede alcanzar la inflación. En los últimos días hablábamos de que la inflación, en las últimas semanas hablábamos de que la inflación era algún problema pasajero, que después del verano, ahora ya nos olvidamos de ese escenario y estamos empezando a pensar en una inflación de 2 cifras que no hemos visto en décadas. Esto de ver que la inflación, los precios pueden subir una media del 10%, ¿es una posibilidad? Bueno, sí, por supuesto, no sabemos cuál va a ser todavía el impacto de la guerra en los precios, pero son porcentajes que desde luego no habría que descartar en absoluto. Recordemos que en febrero, antes de la invasión, ya estábamos en el 7,4%. Y remarco esto precisamente por el corte de la intervención de Sánchez que habéis colocado antes. Sánchez ha dicho que la inflación es única responsabilidad de la invasión de Ucrania por parte de Putin. Eso es una mentira absoluta. Uno puede decir, y tendría razón, que la invasión va a incrementar todavía más la inflación. Eso sí es cierto y eso sí va a suceder. Ahora, que la inflación que estamos viviendo sea culpa de Putin, pero si llevamos meses, como bien has dicho, hablando... Ya veníamos atrás desde noviembre, ¿no? Dando datos que muy chocantes, porque eran cifras que no habíamos visto en 20 y pico años. Y lo que está claro es que el techo no está a la vista todavía.
Y algunos argumentan ahora que, bueno, que las tensiones geopolíticas ya estaban causando un impacto en los precios con anterioridad, pero tampoco olvidemos que el Gobierno, en octubre, publicó el cuadro macroeconómico de previsiones para 2022 y en ese cuadro macroeconómico anticipó un precio del barril de petróleo en 2022 de $60. Es el doble. Si tan claro era que Putin estaba generando en octubre del año pasado un desastre energético global, ¿por qué previó un barril de petróleo de $60? Bueno, el caso es que sí, que la inflación se puede desbocar aún más de lo que ya lo está, y ahí las opciones no son tampoco muchas, porque si no hacemos nada para contrarrestar esa inflación, aunque venga desde el lado energético, se nos puede introducir la inflación en las expectativas. Los trabajadores, lógicamente, empezarán a pedir alzas salariales, los empresarios, como consecuencia de las alzas salariales, empezarán a pedir aumentos de precios y por tanto, se nos puede desbocar, se pueden desanclar las expectativas. ¿Qué va a pasar? Pues como combinemos el shock energético con un shock en forma de subida de tipos de interés, que es lo que parece que va a hacer Estados Unidos y lo que puede terminar teniendo que hacer Europa, pues la ralentización, la desaceleración, el estancamiento económico puede ser muy importante. Algunos ya hablan, y no por casualidad, de esta inflación. De volver ese fenómeno en el que suben los precios pero no crece la economía. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Juan Ramón, gracias por explicárnoslo. Buenos días. Muchas gracias. Hasta otra.